Tumores y carcinomas pulmonares. Etiología y patogenia. La mayoría de los cánceres de pulmón se deben a un carcinógeno conocido como el humo de los cigarros y otros factores como los genéticos y ambientales. La clasificación del cáncer de pulmón se va a dividir en dos: tumores de células pequeñas microcíticos y no pequeñas no microcíticos, en donde entrarán los adenocarcinomas y carcinomas epidermoides. Dentro de las causas principales se encontrarán el tabaquismo, riesgos industriales, contaminación atmosférica y mutaciones adquiridas, siendo el tabaquismo el principal con un 80% de los casos de cáncer de pulmón que se presentan. Habrá cuatro categorías principales para estos tipos, como el adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, de células pequeñas y de células grandes, entre otros. De estos principalmente estarán asociados al tabaquismo, aunque en diferente proporción. En el endocarcinoma habrá una modificación de inhibidores específicos como el EGFR, ALK, ROS1, MET y RET. En el carcinoma epidermoide, el gen CDKN2A se verá modificado y estará mutado en el 75% de los casos. Y en el carcinoma de células pequeñas habrá una pérdida del cromosoma 3P que se registra en todos estos tumores. En sus regiones precursoras habrá la hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma in situ y displasia escamosa, e hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas pulmonares. El adenocarcinoma va a tener dos lesiones precursoras: la hiperplasia adenomatosa típica y la adenocarcinoma in situ. En la hiperplasia adenomatosa típica va a ser una lesión pequeña, menor a 5 milímetros, son hemocitos displásicos de las paredes alveolares, pueden ser múltiples o múltiples. Y en el adenocarcinoma in situ va a ser una lesión menor a 3 centímetros, que va a seguir un patrón a través de los tabiques alveolares y va a mostrar una gran displasia. Se va a asociar a tabaquismo, aunque es el más frecuente en personas no fumadoras. Tiene diferentes patrones de crecimiento y son lesiones más periféricas y pequeñas que en el carcinoma epidermoide. En el menor a 3 centímetros con componente invasivo pequeño a menor a 5 milímetros se le considerará adenocarcinoma microinvasivo. Los mucinosos van a tender a diseminarse por vía aérea, lo que va a resultar en tumores satélite, que va a consolidar un menor pronóstico ante una cirugía. La mayoría va a expresar factor 1 de transcripción tiroideo. Histológicamente van a ser diferenciados a aquellos completamente anaplásicos, con patrones papilares y masas sólidas con glándulas secretoras de mucina. En el carcinoma epidermoide vamos a encontrar una lesión, la displasia escamosa, con un posterior carcinoma in situ. Se va a poder identificar mediante frotes histológicos de esputo o líquidos de lavado o de cepillado branquial. Las lesiones asintomáticas que finalmente se convertirán en un carcinoma epidermoide invasivo. Su ruta de crecimiento va a ser en la luz bronquial, después, para posteriormente obstruirla y llegar al tejido peribronquial. Finalmente llegará al intraparénquima. Histológicamente va a presentar queratinización y puentes intercelulares, y mientras más diferenciado sea el tumor, más prominentes serán las características. Anteriormente se encontraba en bronquios segmentarios y subsegmentarios, pero hoy en día es común en la periferia del pulmón y puede verse una metaplasia escamosa, displasia epitelial y focos de carcinoma franco in situ en el epitelio bronquial adyacente a la masa tumoral. El carcinoma de células pequeñas está asociado al tabaquismo, solo el 1% de estos se da en personas no fumadoras. No se ha encontrado una fase preinvasiva. Los tumores pulmonares son más agresivos, con metástasis extensa y desenlace letal prácticamente en todos los casos. Histológicamente está formado por células relativamente pequeñas con citoplasma escaso, bordes mal definidos, no muestra organización ni glandular ni escasa, ni escamosa, necrosis extensa frecuente. El carcinoma de células pequeñas combinado es variante en la cual se mezcla el carcinoma de células pequeñas con histología de células no pequeñas, como el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Su origen se cree que es por células progenitoras de neuroendocrinas presentes en el epitelio de revestimiento bronquial. Como datos extras tenemos que el carcinoma combinado, aproximadamente del 4 al 5% de todos los carcinomas de pulmón presentan una histología combinada, incluidos dos o más de los dos tipos mencionados anteriormente. Como patologías secundarias tenemos a la atelectasias, bronquioectasias, síndrome de vena cava superior, pericarditis y pleuritis. El carcinoma de células grandes es un tumor epitelial maligno indiferenciado que carece de características citológicas de otras formas de cáncer de pulmón. Cualquiera de los dos tipos de carcinoma puede extenderse sobre la superficie pleural y después diseminarse dentro de la cavidad pleural o del pericardio. De la imagen del lado izquierdo podemos encontrar un diagnóstico citológico del cáncer de pulmón que muestra un esputo de un carcinoma epidermoide queratinizado. De la imagen del lado derecho podemos encontrar un carcinoma de pulmón en donde el tumor está infiltrando el parénquima pulmonar.
Para entender la siguiente tabla de estadificación, lo ejemplifiqué en un esquema. Y bueno, la estadificación se refiere a la extensión del cáncer, como el tamaño del tumor y si el cáncer se ha diseminado. Vamos a tener T, que es el tamaño y extensión del tumor, N, el número de ganglios linfáticos cercanos que son cancerosos, y M, la presencia de metástasis. M0 va a referir que no hay metástasis, M1 que hay metástasis, y esta se va a dividir en M1A, M1B y M1C. M1A va a ser una metástasis intratorácica, mientras que M1B y M1C va a ser extratorácicas. M1B solo va a ser una metástasis y M1C más de una metástasis. En N0 va a querer decir que no hay ganglios positivos, N1 va a invadir a ganglios ileares o lobares ipsilaterales, N2 ganglios mediastínicos, ipsilaterales o subcardinales, y N3 a ganglios contralaterales o extratorácicos. En el tamaño y extensión del pulmón se va a dividir en T1, T2, T3 y T4. En T1 va a ser menor o igual a 3 centímetros y afecta solo un bronquio lobal o segmentario. T2 se va a dividir en A y B. El A va a medir de 3.1 a 4 centímetros y el B de 4.1 a 5 centímetros y nos va a invadir estructuras como el bronquio principal y la pleura visceral. T3 va a ser mayor a 5 centímetros y va a invadir pleura parietal, pleura torácica, pericardio parietal, el nervio frénico y nódulos en el mismo lóbulo. Y T4 va a ser mayor a 7 centímetros, que es un tumor ya avanzado y empieza a invadir a estructuras fuera del pulmón, tales como la traqueocarina, pericardio visceral, el nervio recurrente 4, nódulos en el mismo pulmón, diferentes lóbulos. Y aquí se presenta la tabla del sistema de identificación del cáncer de pulmón.